Bueno, pues vamos a seguir con Mateo. Como íbamos diciendo, estamos en este caso en Mateo 27, del 57 al 66. Este es un episodio que podríamos llamar de la vida de Jesús, entre comillas, de la vida de Jesús, porque en realidad Jesús no estaba vivo. Entonces no estaba viviendo y por tanto no forma parte de su vida, ¿no? Es una especie de paréntesis de 3 días y me voy a centrar justo en el Jesús muerto, no porque crea que Jesús se quedó así, ni mucho menos, pero sí porque se creó una situación alrededor de su cuerpo y de su muerte muy interesante que nos puede hacer reflexionar, pues entre otras cosas, sobre la frontera con la que nos toca lidiar, que es precisamente con la muerte, y cómo Jesús hace la diferencia justamente en esa frontera en la que estamos, ¿no? La frontera de la muerte, ¿no? Una frontera que él es el único hombre que traspasó como tal, ¿no? Con autoridad y con el poder de hacerlo, ¿no? De su propio poder, ¿no? Por tanto, no estamos hablando del Jesús resucitado, estamos hablando del Jesús muerto, del cadáver de Jesús. El pasaje que vamos a ver hoy se ve en los 4 evangelios, es decir, tenemos el relato reproducido en los 4 evangelios, no es muy habitual, pero en este caso tanto los sinópticos como Juan lo recogen, ¿no? Pues vamos a ello y vamos a ver un poco qué podemos sacar de esta lectura, ¿no? Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación de la Pascua, ¿no? Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Bueno, una de las primeras cosas que podemos ver es la situación en la que vemos envuelto el cuerpo de Jesús. Ya no Jesús como actor, sino Jesús pues pasivamente sigue la acción de una serie de actores, ¿no? Para empezar tenemos a José de Arimatea. Curiosamente, José de Arimatea, que es aquí nombrado como un hombre simplemente rico y discípulo de Jesús, si nos vamos a otros evangelios, pues podemos aprender mucho más de lo que él realmente era José de Arimatea, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al evangelio de Lucas, dice que era miembro del concilio, del Sanedrín, ¿no? Y además que era un varón bueno y justo, y además una cosa muy importante, que no había consentido en acuerdo en ninguno de los hechos en el que el Sanedrín pues, había maquinado la muerte de Jesús y había buscado pues, lo que es que las autoridades romanas lo mataran, ¿no? Esto es una cosa bastante importante. Luego, si nos vamos a Lucas, si nos vamos a Lucas, nos dice además que, lo he cambiado Lucas por Marcos, perdón, en el caso de Lucas es lo que os he dicho, en el caso de Marcos, además, José de Arimatea se le considera y dice directamente que pidió el cuerpo de manera osada, y en realidad tiene lógica, ¿no? Es decir, ¿quién se atrevería a pedir el cuerpo de Jesús después de todo lo que había sucedido, de cómo habían maquinado contra él, de cómo todo lo que se había pues, elucubrado para buscar la forma de juzgarle y matarle, ¿no? Sin embargo, José de Arimatea fue capaz de ir a la autoridad romana directamente y reclamar el cuerpo de Jesús, ¿no? Esto lo dice en el caso del Evangelio de
Marcos. Bien, además, si nos vamos a Juan, en Juan 19, nos dice otra cosa más de José de Arimatea muy interesante. Y es que él había sido secretamente discípulo de Jesús. Esto es bastante interesante porque está claro que en el momento que José de Arimatea reclama el cuerpo de Jesús, ya no va a ser ningún secreto en absoluto. Se va a revelar precisamente el interés y el cariño que tiene por Jesús. Sin embargo, cuando se dio el juicio ante el Sanedrín, dicen los evangelios también que él no consintió. Entonces esto tuvo que ser todo un proceso muy doloroso para él, ¿no? Primero por la simpatía que sentía por el evangelio de Jesús, el hecho de que se considerara un discípulo de Jesús, que llevara en secreto el hecho de ser discípulo de Jesús y finalmente que él decidiera de alguna forma pues oponerse o desde luego mostrar su desacuerdo en cuanto al juicio y a la maquinación que se estaba haciendo en contra de Jesús. Luego tenemos mucha información de los 4 evangelios en cuanto a José de Arimatea. Es curioso que además el evangelio de Mateo nos dice, como hemos leído antes, que era un hombre rico y discípulo de Jesús, pero no dice nada más. Y nos llama la atención porque ya hemos insistido varias veces en que Mateo es un evangelio dirigido a los judíos y habría tenido sentido que él mencionara su condición de judío principal y miembro del Sanedrín, pero no lo dice. Es curioso que se haga más énfasis en otros evangelios. Podríamos preguntarnos por qué Mateo omite esa información, ¿no? Simplemente quizá por no querer relacionarlo con ese otro grupo que nada tenía que ver con José de Arimatea, ¿no? Y con la actitud de su corazón, ¿no? Bueno, además de José de Arimatea estaban María Magdalena, que es otro gran personaje que forma parte de esta situación que está en torno al cuerpo de Jesús, a ese Jesús muerto, ¿no? Y de María Magdalena, pues no tenemos muchos detalles en realidad, ¿no? Se ha hablado mucho de María Magdalena, todas las clases de especulaciones, no solo en el mundo católico, sino mucho más allá, ¿no? Pero lo único que sabemos de ella, ¿qué es? Pues sabemos que en algún momento cuando predicaba Jesús en Galilea, pues él la sanó y expulsó unos espíritus que había dentro de ella, eso es lo que sabemos, y que desde ese momento parece ser que María pues, empezó a seguirle y empezó a apoyarle junto con otras mujeres. Luego a partir de ahí ya nos vemos en los relatos del Evangelio, Marcos, Mateo y Juan, pues que María está presente pues, con la Madre de Jesús, con otras mujeres y junto durante la crucifixión de Jesús, ¿no? Que eso pues ya lo hemos leído, ¿no? Y luego lo más importante, es una testigo de excepción de la resurrección de Jesús, ¿no? Es por eso, porque es un personaje tan importante. Ella pretende estar cerca del cuerpo de Jesús, igual que José de Arimatea, quiere rendirle honores y quiere que no se maltrate aún más pues, al cuerpo ya muerto del Señor Jesús, y ella junto con José de Arimatea y la otra María, la que era también madre de José, ¿no? Y de Santiago el Menor, pues estaba ahí presente, ¿no? Bien, eso es en cuanto al contexto de lo que es Jesús muerto. Y estamos hablando de Jesús muerto. Y podemos imaginar, pues en esa situación en la que Jesús está muerto, que la gran desesperación que surgiría por sus discípulos y las personas que le habían seguido, que le habían creído, ¿no? Era un momento de puesta a prueba total de su fe, una puesta a prueba de fuego, y además seguro que alguno habría esperado que Jesús hubiera resucitado casi inmediatamente, ¿no? Que hubiera sido un trance muy corto, pero estamos hablando de 3 días de esa no vida o 3 días en los que Jesús no estuvo vivo, ¿no? ¿Qué les quedaba a estas personas, sobre todo las que hemos podido ver que estaban junto al cadáver de Jesús, ¿no? Pues les quedaban llorarle, les quedaba honrarle y les quedaba pues evitar
que todavía se ensañaran más con su cuerpo, como suele suceder en estos casos cuando hay un ensañamiento tan grande con alguien que se le tortura hasta la muerte, ¿no? Ahora, ¿en qué podemos nosotros esperar? En un momento, porque ya he dicho que no voy a hablar del Jesús resucitado, sino de Jesús muerto, ¿no? Hay motivo para esto. El pasaje solo se refiere a Jesús muerto, para empezar, ¿no? Y claro que voy a hablar de la resurrección, pero no voy a hablar de la resurrección en presente, en futuro, sino más bien en pasado, ¿no? Para ver qué esperanza podían tener aquellos en el momento en que Jesús estaba muerto. Porque Jesús había dado un testimonio en la tierra, Jesús había dejado una huella, ¿no? Entonces Jesús había dado unas expectativas y unas esperanzas, ¿no? Y puesta a la prueba de la fe de muchos que le habían seguido, pues había muchas cosas en las que pensar que sí que daban esperanza, ¿no? Acerca del Jesús que todavía estaba muerto. Es curioso que dicen si dividimos este pasaje pues en dos, como en nuestras Biblias lo tenemos, ¿no? Por un lado tenemos la disputa acerca del cuerpo, ¿no? O el hecho de hacerse con el cuerpo, y por otro lado la maquinación de los fariseos queriendo controlar la situación aún después de Jesús muerto, ¿no? Esto es importante, ¿no? Y en nuestras Biblias viene bien dividido así, ¿no? Por un lado tenemos personas con buenos sentimientos, buenas intenciones, tratando de dar su cariño y su homenaje al maestro, al que habían seguido y al que habían creído, y por el otro lado tenemos pues a los fariseos que no le habían creído, que además habían buscado matarle, y aún muerto todavía se permitían querer hacer más cosas con él, ¿no? No les parecía suficiente ya todo lo que habían maquinado y todo lo que habían pensado, ¿no? Se refiere justamente aquí, en el caso de los fariseos, hablan de cuando se dirigen a Pilato, ¿no? Le dicen, vamos a tener cuidado con lo que pasa en la tumba, porque no vaya a ser que nos roben el cadáver y al final, ¿qué pasa? Que van a decir por ahí que ha resucitado, ¿no? Y se refieren a dos errores. Es curioso porque habla de dos errores. Habla, y será postrer error peor que el primero. Nos podríamos preguntar, ¿y cuál es el primer error? ¿No? ¿Cuál es el primer error al que se refieren? ¿No? No lo dice explícitamente, pero tenemos al menos dos posibilidades, ¿no? ¿Cuál es la primera posibilidad? Que ellos pudieran todavía estar reconociendo que haber matado a Jesús o haber urdido ese plan contra Jesús, entre comillas, era un error, ¿no? O por lo menos era algo feo, ¿no? Eso sería la primera posibilidad. Pero sería a lo mejor ser muy generoso pensando que realmente tenían tanta conciencia de pensar que eso era un error, ¿no? ¿Cuál podría ser la otra posibilidad? Pues que el error fuera haber dejado Pilato entregar el cuerpo, ¿no? Que probablemente fuese eso. Es decir, llega un José de Arimatea avispado, ¿no? Y llega ya muy diferente a haber guardado en secreto pues el ser discípulo de Jesús, y ahora de manera osada, como dicen los evangelios, de manera osada, pues reclama ese cuerpo. Y seguramente lo hizo tan bien y lo hizo tan a tiempo y lo hizo tan apresuradamente que no le dio a tiempo a los fariseos a reaccionar. No les dio tiempo. Y cuando ya ellos tenían el cuerpo, pues ya algo había que hacer, ¿no? Ya tienen el cuerpo, vamos a evitar que esto se convierta en un mal mayor para nosotros. No vamos a evitar que surja algún problema que termina haciendo que todo lo que hemos hecho se vuelva contra nosotros, ¿no? Y que al final Jesús tenga aún más discípulos, ¿no? Yo dudo mucho que ellos pensaran que realmente que Jesús iba a resucitar, porque no le creyeron, ¿no? Pero aún así ya tenían miedo de que, simplemente del hecho de que se pudiera hablar de él, ¿no? Y se cuidaron mucho, ¿no? Cuando en otro evangelio, cuando por ejemplo en el Marcos, ¿no? Pues se refiere a este mismo episodio, ¿no? Cuando osadamente, como dice el evangelio de Marcos, pues José de Arimatea le reclama el cuerpo a Pilato. Aquí hay un detalle muy importante que no viene en Mateo.
pero es interesante recalcar, y es que Pilato se quería asegurar de que Jesús estuviese muerto. Y dice literalmente, dice, se sorprendió ya de que estuviese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión fue cuando le dio el cuerpo a José, ¿no? Porque siempre se han hablado de muchas teorías acerca de la muerte de Jesús, ¿no? Y una de las teorías, que además tiene un nombre muy gracioso, es la teoría del soponcio. No sé si lo habéis oído hablar así, ¿no? De que a Jesús le dio en realidad un yuyu, pero no se murió. Y entonces, pues, aunque estaba que parecía casi muerto, de repente se levantó en la tumba, ¿no? Aunque lo más probable es que si hubiera pasado eso, en el estado en el que estaba, se hubiera muerto casi a momentos después, ¿no? Pero es una teoría que se maneja, ¿no? Entonces aquí conviene mucho recalcar ese hecho, que no viene en Mateo, ¿no? Y que curiosamente menciona Marcos, que es el dirigido a los romanos, ¿no? Precisamente eso, oiga, que los romanos nosotros nos aseguramos de estas cosas, ¿no? No entregamos un cadáver sin saber que es un cadáver, ¿no? Y seguramente hasta si lo tuvieron que rematar, lo hicieron, ¿sabes, no? Aunque no le quebraran ningún hueso, como decían las profecías, ¿no? Bien, eso por un lado. Luego tenemos en Juan también otros detalles interesantes. Aparte de las mujeres, tenemos a otro principal entre los fariseos, que es Nicodemo, que sabemos que es alguien del que habla pues, el Evangelio de Juan y de ese encuentro especial que tuvo con Jesús. Y parece que Nicodemo lo estuvo velando, ¿no? En Juan 19, en el versículo 39, dice también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, es decir, que lo estuvo velando, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras, ¿no? Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos, ¿no? Estos detalles también son importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se habla de la resurrección, que como digo, no me va a tocar a mí hablar de ello, pues la disposición del cuerpo y cómo estaba envuelto y lo que vieron las personas cuando vieron el sepulcro vacío, pues tiene su importancia, ¿no? Cómo quedaron los lienzos, cómo era costumbre envolver un cuerpo, que es completamente envuelto, ¿no? Y cómo era imposible a lo mejor desenvolverlo sin que se notara que se había hecho. Son detalles que apuntan pues, al contexto especial de la resurrección y digamos, pues, lo milagroso de ese momento, ¿no? Pero ya he dicho que de la resurrección no es de lo que iba a hablar exactamente, ¿no? Sino de qué expectativas o qué esperanza podía tener el pueblo de Dios, podían tener los discípulos de Jesús con un Jesús muerto, con un Jesús muerto. Y quedando justo en la frontera, que es una frontera que es tan simbólica y tan intraspasable o tan infranqueable para nosotros como es la muerte. Y aquí voy a hacer un pequeño apunte, un apunte un poco de filósofo, pero bueno, como son de esas cosas que los filósofos hablan y que son muy, digamos, de actualidad, hoy día muchos consideran la muerte como si fuera un problema técnico. Es decir, ahora no podemos solucionarlo, pero lo vamos a solucionar en el futuro. Cuando tengamos ciencia y tecnología suficiente, vamos a poder resolver ese problema. Hay algunos que directamente enseñan que es un problema solucionable, pues que es cuestión de tiempo. Algunos llaman a esos otros charlatanes, pero siguen diciendo, los llamo charlatanes porque yo también creo que es solucionable, pero a mucho más largo plazo. Luego estamos otra vez en las mismas, ¿no? La muerte como un problema técnico, ¿no? Como algo que el ser humano podría solucionar, una forma en que el ser humano se podría salvar, ¿no? Nosotros sabemos por el Evangelio, sabemos por la Biblia el modo en que la muerte entró en el mundo y cómo está totalmente fuera de nuestro alcance solucionar ese problema, ¿no? Y que es una frontera totalmente infranqueable para nosotros. Luego, hay que dejarlo claro, la muerte es un problema que no es solucionable por parte del hombre. Y se habla mucho sobre la posibilidad de que se pueda solucionar. Bien, ahora, ¿qué esperanza nos queda con un Jesús muerto? Bien, ¿acaso Jesús no había dado pues, suficientes señas en su vida
para demostrar que hay esperanza o que había esperanza en esa situación? Claro, estaban viviendo el momento de la muerte. Repito, Jesús está muerto y no ha resucitado aún. Y hay un periodo de tiempo que se puede hacer eterno, que son 3 días, en los que Jesús permanece muerto. Bien, podríamos, por ejemplo, repasar pues, la cantidad de prodigios y señales que Jesús había dado en su vida pública y en su ministerio, ¿no? Había dado un montón de señales de que él era alguien especial y que tenía un poder que sobrepasaba cualquier entendimiento, siendo un hombre. Y si solo nos quedamos en el Evangelio de Mateo, tenemos bastantes cosas que mencionar. Por ejemplo, pues del capítulo 4 de Mateo, y me quedo solo en Mateo porque es lo que hemos estado viendo, pues por repasar, ¿no? Pues las curaciones junto al mar de Mateo capítulo 4, la curación del leproso en el capítulo 8, en el capítulo 8 también cuando Jesús sana a un centurión, y en el mismo capítulo cuando sana a la suegra de Pedro, muchos más sanados en ese mismo capítulo. También en el capítulo 8 pues Jesús calma la tempestad, ¿no? O sea, ¿cuántas situaciones sus discípulos no habían vivido junto con él? ¿Cómo cosas en público y a los ojos y a la vista de todos habían sucedido, otras cosas no? Porque Jesús a veces se cuidó pues, de que ciertas cosas no fuesen conocidas en el momento, ¿no? ¿Qué más cosas, no? Tenemos en el capítulo 8 también los endemoniados gadarenos, que en Mateo pues son 2, ¿no? En otros evangelios se hace referencia a 1. La curación del paralítico en el capítulo 9, también en el capítulo 9 la resurrección de la hija de Jairo, la curación en ese mismo capítulo de la mujer con el flujo de sangre, la curación de los ciegos también en el capítulo 9, la del mudo endemoniado en este mismo capítulo, Jesús sana al hombre de la mano seca en el capítulo 12, la multiplicación de los panes en el capítulo 14, Jesús caminando sobre las aguas en el capítulo 14, las curaciones en Genesaret, la curación de la hija de una cananea en el capítulo 15, la segunda multiplicación de los panes en el capítulo 15, Jesús sanando a un muchacho endemoniado en el capítulo 17, la curación de los ciegos de Jericó en el capítulo 20, o cómo maldijo esa higuera seca en el capítulo 21. O sea, cuántos más prodigios, cuántas más señales, cuánto ya no sabíamos del ministerio de Jesús en pasado, no en futuro, para saber la esperanza que ofrecía y el poder que él tenía sobre la muerte también, ¿no? Pues eso también lo vamos a ver, ¿no? En el Antiguo Testamento también se había hablado de esto, ¿no? Por ejemplo, pues en el Salmo 16:10, ¿no? Que fue escrito por 1000 años antes del nacimiento de Jesús, pues dice en un verso totalmente contundente, ¿no? Nos dice, pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, Jesús iba a morir, pero no se iba a quedar ahí. La palabra Seol en hebreo tiene mucho que ver con muerte y nada más. Es un lugar, es un punto de no retorno y de no vuelta, ¿no? Es la tumba y el final total de la vida de una persona, ¿no? Y sin embargo, estaba profetizado que Jesús no iba a permanecer en el Seol, ¿no? Luego tenemos pues, las profecías de Isaías 53, bueno, muy conocidas, ¿no? Yo me voy a referir solo precisamente a la muerte, ¿no? Estamos hablando de, no a la muerte, a Jesús muerto, mejor dicho, ¿no? A la referencia al maestro muerto. Y dice así, en Isaías 53, 8, 9, dice, y por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión del pueblo, de mi pueblo, fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Lo que estamos hablando, ¿no? Ya estaba profetizado por Isaías, porque Jesús, a pesar de haber recibido el castigo de un criminal, ¿no? Iba a ser sepultado en una sepultura con todos los honores, ¿no? Y con todo, por el amor de uno de sus discípulos que lo había dispuesto para él, ¿no? Y además añade, ¿no? Isaías, además nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, ¿no?
a pesar de lo que tuvo que sufrir y cómo tuvo que morir. Bien, referencias a que Jesús tenía que morir y resucitar en pasado, también tenemos bastantes. También tenemos muchas, y Jesús se refirió a eso varias veces. De hecho, cuando hemos leído antes, cuando dijeron los fariseos, ¿no? En el versículo 64, ¿no? Nos dice que los fariseos dijeron: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, ¿no? Ellos conocían las aseveraciones de Jesús sobre sí mismo y sabían ya lo de los 3 días, incluso aunque en su momento no entendiesen cuando hablaba del templo y se refería a él mismo, ya les había llegado a sus oídos, ellos sabían de esa profecía y la temían. Habría que ver de qué modo la temían, pero la temían, ¿no? Y Jesús había hablado muchas y variadas veces de por dónde tenía que pasar y que tenía que morir y que iba a resucitar. Ojo, hablo del Jesús muerto y del pasado o de sus dichos pasados o de sus aseveraciones pasadas acerca de lo que sucedería. Y eso estaba ahí. O sea, no se trata de que los discípulos pudiesen adivinar el futuro o no pudiesen saber lo que en realidad tenía que pasar. Es que Jesús lo había dicho. Jesús lo había mencionado no pocas veces. Y vamos a ver una de esas pocas veces, ¿no? ¿Hasta qué punto pues pasaron mucho seguro por una crisis de fe en este momento? Claro, Jesús muerto y además no resucita inmediatamente. Sin embargo, Jesús, por ejemplo, en Mateo 9:15, dice: entonces vinieron a él los discípulos diciendo: ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. O sea, era un privilegio en aquel momento ese tiempo que estaban pasando juntos cuando Jesús estaba vivo y estaba entre ellos, porque eso se iba a acabar, ¿no? Incluso aunque luego pasaran 3 días, luego Jesús pues ya se iba a marchar, ¿no? Luego, pero había aseveraciones aún más claras acerca del futuro y de lo que tenía que pasar, ¿no? De Mateo también, ¿no? En Mateo 12:38 al 40. Entonces le respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le ha dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de un gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús estará muerto 3 días y 3 noches. Estará cortado de la faz de la tierra. En Mateo 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya tenemos referencia clara a lo que tenía que pasar, que iba a resucitar. Y podía simplemente decirlo y que no le creyesen, y todas las señales que habían visto y todo lo que habían vivido. Pero claro, Jesús está muerto. No es fácil de sobrellevar, ¿no? Tener ahí el cuerpo aún, que es un cadáver, ¿no? Un cadáver además totalmente amoratado, sangrado, ¿no? En ese momento, ¿no? Y que tuvieron tanto cuidado en limpiar y en perfumar, ¿no? Bien. Y hay más, ¿no? En Mateo 17:9, o sea, todo el tiempo que hemos estado leyendo el libro de Mateo, hemos estado leyendo estas cosas. Hemos estado profundizando en lo que Jesús una y otra vez advertía que tenía que suceder, ¿no? Dice en Mateo 17:9, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Esto es cuando estaba en la transfiguración, ¿no? Estaban ahí con Elías, y este fue uno de los momentos que fue un milagro que él pidió que no se contara inmediatamente, ¿no?
Pero ellos, sus discípulos, estaban cercanos a él y ellos vivían todas estas cosas, ¿no? Tenemos más, ¿no? En Mateo 17, 22 al 23, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron de gran manera. Claro, me imagino que se entristecieron por la parte del trance de la muerte, ¿no? Pero Jesús se lo había dicho también, resucitará. Tenemos también en Mateo 20, 18, 19. Y aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. O en Mateo 26, 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Voy a volver a estar con vosotros, ¿no? Y de hecho, estuvo, ¿no? Y tuvo todos esos testigos, ¿no? Que lo vieron resucitado, ¿no? Y luego, pues la metáfora a la que me he referido antes del templo, ¿no? Esa discusión con los fariseos, ¿no? Que esta sí que es no es de Mateo, sino de Juan 2 del 18 al 21, ¿no? Cuando le dice, y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. No lo entendieron entonces, pero ya lo sabían, ahora lo sabían. Querían evitar que por todos los medios esto se convirtiera en una noticia que corriera a todas voces. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado el templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, que por cierto es un milagro mucho mayor del que ellos pensaban. O sea, hoy sabemos que la humanidad, y lo hemos sabido con el coronavirus, pueden levantar un hospital en 3 días, un edificio inmenso. Hoy tenemos la tecnología para hacerlo. Pero ¿podemos confiar en la tecnología para que nos traiga de la muerte de vuelta? Permitidme que lo dude, ¿no? Nosotros como cristianos lo sabemos, ¿no? Que hay misterios y fronteras que son impenetrables para el ser humano. Pero el ser humano se resiste, ¿no? a querer entender estas cosas, ¿no? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos toda esa colección de milagros y de prodigios que ya nos estaban diciendo la clase de persona de la que estamos hablando, y que cuando dice que algo va a suceder, tiene el poder y tiene la autoridad para que suceda, ¿no? Y luego además él había advertido acerca de lo que sucedería en el futuro, porque todo de lo que estamos hablando son aseveraciones en el pasado. No estamos hablando de adivinar el futuro, sino cosas que Jesús había dicho que iban a suceder. Luego, con un Jesús muerto y velándole y llorándole, ¿había expectativas de tener esperanza? Las había. Otra pregunta es si nosotros hubiéramos creído o hubiéramos mantenido esa esperanza. Porque, como se suele decir a toro pasado, y ahora que lo tenemos en la Escritura y ahora que tenemos el conocimiento que tenemos, pues no lo dudamos, pero ¿lo habríamos dudado entonces? ¿Qué discípulos acaso no lo dudaron, ¿no? Que tuvieron que comprobar, ¿no? Como Tomás, ¿no? Si Jesús realmente era Jesús, ¿no? No lo podían creer, ¿no? Igual que tampoco podríamos estar seguros que cuando contamos siempre estas historias, siempre nos vemos del lado de los que creen en el Señor, ¿no? Pero ¿acaso no hubiéramos estado nosotros en el grupo de los que lo querían matar y los que lo odiaban? ¿Tan seguro estamos que nosotros realmente nos hubiéramos visto de ese lado de la historia? Lo mismo digo, ¿no? Ahora todo a toro pasado, ahora sabemos lo que sabemos, conociendo las Escrituras, teniendo la experiencia que tenemos con el Señor, pues nos vemos del otro lado, ¿no? Pero en realidad probablemente no habríamos sido mucho mejores que ellos. Probablemente, ¿no? Luego, además, ya Dios había dado muestras del poder que tiene sobre la vida y sobre la muerte. Tenemos muestras que ya tenían a mano en el Antiguo Testamento, pues todo aquel que los principales sacerdotes o los judíos pues tenían sus escrituras donde podían ver la autoridad de Dios sobre la muerte, ¿no?
Por ejemplo, en 1 de Samuel 2:6, pues tenemos esa aseveración, ¿no? Que desde el principio, pues el Señor decide quién vive y quién muere, ¿no? Y Dios, como dueño de la creación, pues puede devolver la vida y quitarla, pues, bajo su autoridad, ¿no? Algunos ejemplos que tenemos de cómo Dios ya había utilizado ese poder en el Antiguo Testamento. Pues, por ejemplo, la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta, que fue cuando Elías estaba hospedado en su casa y ella pues se lamentó, ¿no?, de la muerte de su hijo y que parecía que Dios la había abandonado, ¿no? Y a través del profeta Elías y de la oración del profeta Elías, pues su hijo resucitó. Ya había sucedido, Dios ya lo había hecho. Luego tenemos en Segunda de Reyes 4, del 31 al 37, en este caso el profeta Eliseo, en casa de la Sunamita, y aquí había habido un doble milagro. El milagro, por un lado, de dar la vida, cuando el profeta Eliseo, pues a la Sunamita le profetiza que ella, que parecía estéril y que no iba a tener hijos, finalmente tendría un hijo, y lo tuvo como lo había profetizado, y ahí estaba Dios, el dador de la vida, y luego como ese hijo murió, y a través también de Eliseo, pues ese hijo también resucitó, también él hospedado en casa de esta mujer, pues una vez más Dios declaraba su autoridad y los profetas podían orar dentro de la voluntad de Dios para que se devolviese y volviese alguien de la muerte. O sea, el poder de Dios estaba más que demostrado, ¿no? Luego tenemos otro caso curioso en Segunda de Reyes 13, del 20 al 21, ¿no?, cuando Eliseo también pues, le profetiza al rey Joás pues, sus victorias sobre Siria, que además serían menos, precisamente por no haber tenido la fe suficiente de que Dios tenía el poder, de que siempre podría haber sido victorioso sobre Siria, pues en ese momento ya estaba Eliseo muy enfermo. Él estaba muy enfermo. Y cuando ya finalmente murió, simplemente por accidente, que arrojaron un cuerpo a su fosa por miedo a que les atacaran en un momento en que estaban ahí, una vez más se obró el milagro y ese cadáver que habían arrojado a la fosa también resucitó. Esto como ejemplos del Antiguo Testamento, ¿no? Incluso más. Incluso tenemos a Moisés, que tenía una esperanza muy especial sobre la muerte, sin que su hijo llegase a morir y de hecho estuviese muerto. Nos dice en Romanos 4, del 16 al 18, ¿no?, refiriéndose a la actitud que tuvo Abraham, me refería a Abraham, la actitud que tenía Abraham en el momento que subió para sacrificar a su hijo. ¿Y por qué estuvo tan dispuesto a hacerlo? Pues podemos sacar aquí en Romanos del 4, 16 al 18 alguna de las claves, ¿no? Dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Él creyó en esperanza contra esperanza. Y esto es clave porque tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Qué es esperanza contra esperanza? Tenemos la esperanza del Cristo muerto y tenemos la esperanza del Cristo que no va a quedarse así. Pues Abraham creía lo mismo. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. La cosa es, si voy a matar a mi hijo y mi hijo va a morir, ¿qué descendencia voy a tener? ¿Cómo esa promesa se va a cumplir? ¿Qué pasaba por la mente de Abraham para obedecer a Dios y creer que había esperanza donde parecía que era un callejón sin salida? Porque la muerte es un callejón sin salida.
porque lo que Abraham le esperaba si sacrificaba a su hijo era un callejón sin salida, ¿no? Lo dice más claro todavía en Hebreos 11, ¿no? Del 17 al 19. Por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, y aquí es donde tenemos a Cristo muerto, o la esperanza detrás de la muerte, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Es decir, Abraham ya podía dar a su hijo por muerto. Incluso cuando ya volvió del monte, ya podía ver a su hijo como resucitado. Porque sí que había esperanza ante un callejón sin salida que era solo muerte. Y es que el Señor es poderoso para revertir cualquier situación. Y Abraham lo sabía. Y Abraham sabía y conocía el poder de Dios para resucitar y para sanar y para cambiar las tornas de cualquier situación, por muy dificultosa, complicada, irreversible que pareciera, ¿no? Ahora bien, si tomamos como último ejemplo este de Abraham, como, entre comillas, como dice aquí, ¿no? En sentido figurado, como una última resurrección en el Antiguo Testamento, pues en el Nuevo Testamento Jesús también había demostrado ese poder directamente en su persona, ¿no? Tenemos el caso, pues, de la hija de Jairo, que he mencionado por encima, ¿no? Tenemos aquí cuando dice: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro, no? La situación irreversible, ¿no? O sea, ya, ¿para qué le molestas? O sea, todavía podía haberla curado, pero ya, es que ya está muerta. O sea, no le molestes, eso ya es como que ya es irreversible, es que ya, ahí no, de ahí no podemos salir, ¿no? Sin embargo, Jesús oyó lo que se decía y dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Habría que quedarse muy grabadas a fuego estas palabras, justo en el momento en el que no hay esperanza, justo en el momento en que hay un Cristo muerto, o lo podemos cambiar por cualquier otra situación que parece irreversible, ¿no? Que no hay esperanza. Podemos estar en una situación de esperanza contra esperanza, lo que parece que deberíamos esperar y lo que realmente Dios puede hacer. Esa es la gran diferencia. Todavía tenemos un caso más increíble en el caso de Lázaro, ¿no? En Juan 11, del 38 al 44, ¿no? Que dice que llevaba 4 días de estar muerto. Y en alguna parte decía que además ya se notaba el olor. O sea, ya no es solo que acababa de morir, es que ya hasta se estaba pudriendo el cadáver. O sea, qué cosa más irreversible aún que esta, ¿no? Y sin embargo, el Señor Jesús una vez más demostró que esa situación se podía revertir, que Él tenía el poder y Él tenía la autoridad de poder sacar de ahí a Lázaro. Simplemente él, y además dice que primero lloró, ¿no? Primero sufrió su muerte, ¿no? Pero lo resucitó. Y también se compadeció Jesús de la vida de la viuda de la ciudad de Naín, ¿no? Tenemos en Lucas, ¿no? Del 11 al 17, ¿no? Cuando Jesús ve una comitiva fúnebre, ¿no? Y una persona que están enterrando, y hay una viuda ahí llorando, ¿no? Y Jesús se compadece de ella, y simplemente tocando, ¿no? el féretro, pues también resucitó, ¿no? También resucitó. Luego tenemos aquí, pues, una larga retahíla o una lista enorme de episodios en los que Jesús bueno, en los que Dios y luego Jesús, ¿no? Pues había demostrado su poder y su capacidad de revertir la situación. Incluso, y esto pues se vería justo en la predicación anterior, que no pude escuchar, ¿no? Pero me imagino que se comentó, ¿no? En Mateo 27, del 51 al 54, el hecho mismo en el que Jesús en ese momento estaba muriendo causó también, pues,
un enorme prodigio de resurrecciones que se dieron en ese momento cuando él moría, ¿no? Dice así, dice, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. O sea, por si todavía faltaba que él pudiese demostrar su autoridad y su poder sobre la muerte, ¿no? Pues incluso en el momento mismo de morir, pues ahí lo tenemos, ¿no? Y además se aparecieron a muchos. O sea, si fueron unos cuantos testigos de la resurrección de Jesús, ¿cuántos testigos hubo de todos esos santos que salieron de sus tumbas y se pasearon por la ciudad y la gente los vio vivos? ¿No? Incluso, pues el centurión que le estaba guardando, pues en la cruz, pues realmente se dio cuenta de quién era, ¿no? Y lo dijo, ¿no? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. O sea, si acaso podía tener alguna duda de lo que había escuchado, de lo que había oído, de lo que decían, después de esto, ¿qué más esperas o qué más puedes esperar para darte cuenta de quién estamos hablando? Estamos hablando de un Jesús muerto que no puede traspasar una frontera que ningún ser humano puede traspasar, o al contrario, él tiene las llaves del Hades, ¿no? para abrirnos la puerta y darnos vida eterna y darnos esperanza. Precisamente porque él tiene la autoridad y él tiene las llaves de las puertas del Hades. Pues yo me quedaría con eso, ¿no? Nos deberíamos quedar solamente en el momento en el que estamos llorando al Señor. Deberíamos desconfiar acerca de lo que Dios dice y ha demostrado en el pasado, viendo la coherencia de toda la Escritura y de todo, cómo todos los caminos conducen a Jesús en la Escritura, ¿no? Y de todo lo que Él representa y de lo que es capaz de hacer, ¿no? O deberíamos mirar hacia adelante, hacia las promesas que nos da el Señor, ¿no? De que Él realmente es capaz de vencer a la muerte y ha vencido a la muerte. Ahora sí lo puedo decir en pasado, ¿no? Aunque no haya querido traspasar el tema del siguiente pasaje, ¿no? De lo que es la resurrección ya como un hecho del que podamos hablar, ¿no? Aquí tenemos solo la muerte, ¿no? Del Jesús muerto, ¿no? Pues a alguien que le preocupaba mucho la muerte, que era precisamente, y se han vertido muchos ríos de tinta sobre él precisamente por esa preocupación que él tenía, y que tenía tanta esperanza, pero a la vez tanto deseo, ¿no? de conocer al Señor, de poder tener un encuentro con el Señor, aunque le costaba, ¿no? Que era Miguel de Unamuno. Él dejó en su diario íntimo escrito una cosa tremenda. Alguien que le temía la muerte y que quería vida eterna, ¿no? Y que buscaba esa esperanza, ¿no? Y que le costaba, ¿no? Creer, ¿no? Y él decía esto, ¿no? Dice, aprende a vivir en Dios y no temerás a la muerte, porque Dios es inmortal. Y quien dice inmortal no es solo que no pueda morir, sino que tiene poder sobre la muerte, sobre su propia muerte y sobre la muerte en general, ¿no? Y el propio Jesús lo expresa aún mejor, ¿no? En Mateo 16, del 24 al 27, ¿no? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Y esto es muy importante, porque el ser humano ha buscado de muchas maneras, no solo las fronteras de la muerte, sino la autosalvación en general. O sea, si nosotros buscamos en la historia de la humanidad, ha habido muchos intentos y muchas formas en las que el ser humano ha querido salvar su vida, aunque fuese dentro de la vida que podía vivir, o sustraerse a sus circunstancias, o trascenderse a sí mismo, o cosas así, ¿no? Dejar de ser un esclavo, ser autoridad de sí mismo, no estar
bajo yugos o bajo esclavitud de otros, tener el dominio de la propia vida, poder vencer su ansiedad o su dolor, ¿no? Pero eso no está en manos del ser humano. El ser humano no tiene esa capacidad, no tiene ese poder, él no se puede salvar. Por eso hay que pensar de qué manera estás pensando o la humanidad está pensando en salvar su vida, ¿no? En querer hacerse cargo él mismo y ser autosuficiente y autotrascenderse y salvarse. Y como dice aquí Jesús, pues aquellos que buscan salvar su vida en realidad la pierden, queriendo salvarse. Y en cambio, pues el Señor nos hace una promesa aquí, ¿no? Nos dice, si nos negamos a nosotros mismos y tomamos la cruz, la parte que nos corresponde junto al Señor, ¿no? Pues nosotros sí estamos, nosotros no, el Señor está salvando nuestra vida. Y estamos viviendo una vida que es una vida en abundancia, ¿no? Que es una vida genuina, una vida con el Señor, ¿no? Y además una vida que va a ser eternamente con el Señor, ¿no? Y donde la muerte pues no va a ser una preocupación. La muerte será algo que podamos dejar atrás, no por nosotros mismos, ¿no? Sino porque el Señor nos ha rescatado y nos ha salvado. Por eso dice al final en el versículo 25, porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Pues pensemos en que el Señor aceptó sufrir, aceptó morir, estuvo muerto, pasó todo eso por nosotros y eso no quedó ahí. No quedó el cuerpo. De hecho, y aunque esto llevaría mucho tiempo, pues hay, y aunque no lo he comentado mucho, pues la forma en que el sepulcro quedó vacío, ¿no? La manera en la que estaba vigilado, que hemos leído al principio, ¿no? La dificultad enorme que había de abrir aquello, ¿no? Y que en caso de que hubieran logrado hacerlo, no habría podido ser posible sin que nadie lo viera, ¿no? Pues nos da la idea de que al final el resultado de todo esto, aunque no lo vemos aquí en este pasaje, es una tumba vacía. Es una tumba vacía, porque el Señor no está muerto, el Señor está vivo y el Señor además dejó a su Consolador con nosotros y además tenemos esa esperanza sobre esperanza de que el Señor va a volver. Sobre todo en estos tiempos o en estos días, ¿no? En los que vivimos tantas incertidumbres, ¿no? Escuchamos todo lo que sucede a nuestro alrededor, todo lo que está pasando, que parece casi una descripción del apocalipsis, ¿no? De la subida terrible de precios, las guerras, la inflación y el cambio climático y tantas cosas, ¿no? El Señor va a volver. Aquí no hay un punto de no retorno si estás con el Señor, claro. Si no estás con el Señor, pues sí que tienes mucho de qué preocuparte, ¿no? Y mucho de qué reflexionar, ¿no? Pues que tengamos presente pues, este gran privilegio, ¿no? que el Señor nos ha dado, ¿no? Y esa esperanza sobre esperanza que tenemos, ¿no? No importa lo que estés viendo que pasa a tu alrededor, nosotros sabemos en qué hemos creído y el poder que tiene. Que el Señor nos bendiga mucho.